Ahora es el momento de transmitirles en vivo, sin edición ni retraso, las últimas novedades sobre la situación en Ucrania. Después de explicar el mapa del frente, tengo dos actualizaciones importantes. En mi canal cubro las últimas novedades sobre la guerra en Ucrania y la guerra en Irán que afectan la economía mundial y los precios de las acciones. Durante casi 4 años he estado informando una vez al día, lo más rápido posible, utilizando mapas. 戦争研究所よりも一歩早い情報で今日起きた最新戦況とニュースをまとめてその日にお届けをしています。Una parte se traduce al inglés y al alemán y se publica en secreto en otros canales. Para que las decisiones de inversión y otras no tomen un rumbo equivocado, aquí analizamos la situación más reciente utilizando información pública verificable y profunda tanto del lado ucraniano como del ruso. Hoy, como está escrito aquí, y ustedes también, además las empresas que fueron atacadas, hoy hubo un decreto del presidente Putin y existe la posibilidad de que sean nacionalizadas por orden presidencial y esto entró en vigor de inmediato. Como pueden ver si buscan en la esquina inferior derecha. みたいな、そういうところになってまして、今日はオゾンの株式がですね、もう30%大暴落した。それまでもずっと下がってるんですけども、今日一日でですね、ウクライナの攻撃がどうやら本気らしいということが分かって、大暴落したという話があります。で、それだけではなくと、そして攻撃を受けた企業はですね、今日はプーチン大統領の政令がありまして、大統領令によって国有化される可能性があると。Esto entró en vigor de inmediato. Aquí, en la esquina inferior derecha, está escrito que finalmente van hacia la nacionalización. Sí, eso es lo que significa. Así que, poco a poco, Rusia está avanzando en esa dirección. Se refiere a cuando el país va nacionalizando todo, las empresas están siendo nacionalizadas una tras otra. La vitalidad del sector privado se está perdiendo poco a poco, y eso significa que el país se está convirtiendo en algo así. Entonces, bueno, me equivoqué. Entonces, primero que nada, antes de eso, la situación de Irán, o más bien, la situación de Irán es la situación de Irán. Ya se ha vuelto una situación totalmente absurda. Y hoy, bueno, tengo dos cosas. Primero, aquí aparece el secretario del Tesoro, Bessent. Al parecer, el presidente Trump se ha quedado en segundo plano y con el fortalecimiento de las sanciones de Estados Unidos, esto ya se los mencioné ayer, pero se trata de la operación Economic Outcast, así que se anunció una operación con el objetivo de aislar a Irán y el encargado será el secretario del Tesoro, Bessent, así que básicamente es una guerra económica. El objetivo es cortar completamente la red de evasión de sanciones de Irán. Aquí, como está escrito a la derecha, primero se impondrán sanciones a 60 organizaciones, individuos y embarcaciones. Y tampoco habrá piedad para China, que representa el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán. Dicen que no harán excepciones a las sanciones, así que eso es lo que significa. Y el presidente Trump visitará China en septiembre. Así que, bueno, se puede imaginar que están pidiendo que hagan algo con Bessent, pero quién sabe qué pasará. Y la economía de Irán está completamente en rojo. La moneda, el rial, al nivel del 24 de agosto, está a 2.020.000 riales por dólar. Se dice que ha alcanzado su valor más bajo en la historia. Además, la tasa de inflación en Irán es del 66% según se informa, lo que significa que los signos de colapso económico se están haciendo cada vez más evidentes. Entonces, en medio de todo esto, lo que Irán va a hacer es, primero, bloquear completamente el estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico. Se habla de esto, y por otro lado, los Emiratos Árabes Unidos también han detenido todas las transacciones financieras. Por eso no se puede usar el mercado financiero de Dubái, no se puede usar el mercado financiero. Están cambiando todos sus socios comerciales a China. Y están buscando una ruta terrestre en lugar de una marítima. Y luego, otra imagen, bueno, como siempre les he contado, se trata del paso por el estrecho de Hormuz y el estrecho de Bab el-Mandeb. Primero, en cuanto al estrecho de Hormuz, no se trata realmente de un uso de la fuerza militar. Se están llevando a cabo negociaciones con Irak. Irak está diciendo que quiere usar el estrecho de Hormuz. Creo que así es como debería decirlo. Y además, para fortalecer aún más el sistema de seguridad. Para prevenir disturbios internos. Se informa que realizaron ejercicios de seguridad a gran escala con 313.000 personas y la siguiente imagen es la que siempre les muestro. Se trata del tema del paso por el estrecho de Hormuz y el estrecho de Bab el-Mandeb. Primero, en cuanto al estrecho de Hormuz, no se trata realmente de un uso de la fuerza militar. Gracias por ver el video. Irán sigue proclamando el reconocimiento internacional de su soberanía sobre el estrecho de Hormuz. En cuanto a Irak, Irán quiere usar el estrecho de Hormuz para que se reconozca que tiene el control sobre esa zona, pero por otro lado, Irán también
Para reducir la influencia de Irán, buscan rutas alternativas que eviten el estrecho de Hormuz, por ejemplo, a través de Arabia Saudita, Turquía y otros lugares por tierra. Están preparando cosas como oleoductos que no pasen por Irán. Y también les informé ayer sobre el estrecho de Bab el-Mandeb. Sin embargo, frente a las costas de Yemen, a 63 millas náuticas de Yanbu, está el petrolero llamado Azuma Amu Amu. Se dice que este fue atacado. Bueno, eso está bien, pero el método de ataque, dicen que fue el ataque de mayor distancia, hasta ahora 500 kilómetros, se señala la posibilidad de que haya sido un misil balístico antibuque de largo alcance o un dron. Por eso, si pensabas que los hutíes eran solo una organización de milicianos, resulta que tienen misiles balísticos antibuque. Y además, incluso los drones pueden volar 500 kilómetros. Eso de los drones es algo bastante impresionante. Eso es lo que pienso, pero se dice que realmente tienen ese tipo de armas y que llevaron a cabo el ataque. Así es como se ha informado esta historia. Bueno, eso es lo que pasa con Irán. Ahora, ¿qué sucede con el precio del petróleo? Olvidé mencionarlo, pero ahora que lo reviso resulta que el precio ha bajado hasta $89. Así es como están las cosas. No estoy muy seguro de la razón. Eso es lo que se ha informado. Ahora les informaré sobre la situación en Ucrania. Hoy se cumplen 1644 días desde que Rusia avanzó hacia Kiev, según el último informe publicado recientemente por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre las pérdidas del ejército ruso, y hoy también en cuanto a la empresa Wildberries que mencionaremos a continuación y sobre Ozón, aunque no ha habido ataques importantes, sí hubo grandes ataques en otras áreas. El número de soldados perdidos es de 1230, no hubo tanques. 48問、多連装ロケット2両、防空システム1機、地上ロボット10台、ドローン1555機、その他車両455両となっています。戦線全体では181回の戦闘の報告がありました。Y hoy en cuanto a la empresa Wildberries que mencionaremos a continuación y sobre Ozón, no hubo ataques importantes, pero fuera de eso tampoco hubo grandes ataques. Y según la información más reciente, en un lugar llamado Amur, en el lejano oriente, realmente en el extremo oriente, se dice que un complejo petroquímico de gas en Amur está en llamas. Bueno, eso lo informaré más adelante, así que ahora le pediré a Kajo-san que lea el mapa del frente. Adelante. Entonces, aquí está la situación del frente en cada región. Les informaré principalmente sobre los lugares donde ha habido cambios en la situación del frente. Si lo ponen en pantalla completa en una pantalla grande, podrán seguir esos cambios junto con la fecha. Además, en esta sección, seguimos utilizando expresiones como Rugian y el ejército Rugian debido a diversos acontecimientos en todo el mundo. Región Noreste, dirección de Sumy y Kharkiv. Les informaré sobre la situación de la guerra desde Sumy hacia Kharkiv. En estas regiones, Rusia realizó 8 ataques en la dirección de Sumy y 11 ataques en la dirección de Kharkiv. He analizado la situación en Sumy. Rusia está intentando cruzar la frontera e infiltrarse en áreas alejadas de Sumy. De acuerdo con imágenes geolocalizadas, cerca de Pokrovka y Novodmitrivka, a unos 40 kilómetros al sureste de Sumy, Rusia intentó avanzar en 2 ejes de ataque. El ejército ucraniano respondió con fuego de artillería. Estas imágenes provienen de la 119ª Brigada de la Guardia Fronteriza de Ucrania en una zona de asentamientos verdes, según el mapa. En esta zona, en junio, el ejército ucraniano contraatacó y obligó a Rusia a retroceder, pero después, cuando cambiaron a la vigilancia remota con drones, parece que aprovecharon ese momento para avanzar. En el mapa de la situación de la guerra, se actualizó para mostrar que Rusia avanzó en el lado este de Novodmitrivka, que está en la retaguardia. La superficie es de 3 kilómetros cuadrados. Fuera de eso, hasta la zona de Kharkiv, no hay información que afecte el mapa de la situación de la guerra, y el ejército ucraniano repelió los ataques rusos. Al menos un combate terrestre continúa hasta altas horas de la noche. En la región noreste, en la zona de Luhansk. Les informaré sobre la situación de la batalla desde Kupiansk hacia Sloviansk.
En estas áreas, las fuerzas rusas realizaron 0 ataques en la dirección de Kupiansk, 11 ataques en la dirección de Borovo-Liman y 7 ataques en la dirección de Slaviansk. Borovo-Liman. En esta dirección, el avance ruso se ha estancado y el ejército ucraniano está realizando contraataques limitados. De ellos, en las afueras a 7 kilómetros al norte de Borovo, según imágenes geolocalizadas, el ejército ucraniano contraatacó y recuperó parte de las posiciones. Esto se supo porque las fuerzas rusas realizaron un contraataque en las posiciones que habían sido tomadas por bombardeos. Esta zona es donde las fuerzas rusas avanzaron en noviembre del año pasado, pero ya se considera que mantener la línea del frente se ha vuelto difícil. En el mapa de la situación de la guerra, por diversas consideraciones, se han hecho cambios para que no se sepa la ubicación exacta, pero se actualizó mostrando que el territorio ocupado se redujo y que el equipo ligero se expandió 1 kilómetro. Fuera de eso, hasta la zona de Slaviansk, no hay cambios en el mapa de la situación de la guerra, y 2 combates terrestres continúan pasada la medianoche. Prionsureste Oblast de Donetsk. Les informaré sobre la situación de la guerra en las zonas de Konstantinovka, Pokrovsk, Oleksandrivka y Kreapole que el ejército ruso busca ocupar. El clima alrededor de Konstantinovka, que afecta las operaciones, es soleado con vientos fuertes. La temperatura máxima es de 28 grados y la mínima de 12 grados. El pronóstico del clima para hoy también es soleado. En estas áreas, las fuerzas rusas en la zona de Konstantinovka, 18 veces. En la zona de Pokrovsk, 22 veces. En la zona de Oleksandrivka, 3 veces. En la zona de Forrapole, realizaron 6 ataques. En esta zona, las fuerzas rusas intentan avanzar hacia Origi, primero adentrándose profundamente en las posiciones del ejército ucraniano y llevando a cabo una operación de izado de bandera. Por el contrario, el ejército ucraniano espera un tiempo hasta que se agoten los suministros y luego lanza un contraataque para detener el avance. En las aldeas de Rivitske, Novosoloshine y Shiroke, el ejército ucraniano llevó a cabo operaciones de recuperación y retomó todas ellas. Este es un video grabado por el Batallón de Asalto 225 del ejército ucraniano que muestra cómo están llevando a cabo operaciones de recuperación en la aldea. En Shiroke, hubo escenas en las que los rusos se rindieron y después de confirmar la eliminación de los rusos, se puede ver cómo izan la bandera ucraniana en cada aldea. Esta zona hace una semana fue donde los rusos realizaron una operación de infiltración y reclamaron la ocupación, pero ahora se ha confirmado que los rusos han sido eliminados de aquí. En el mapa de la situación de la guerra, se actualizó mostrando que el ejército ucraniano recuperó el control a lo largo de esa ruta de avance. El área es de 49 kilómetros cuadrados. Zona de retaguardia. Ayer, un gran almacén se incendió en San Petersburgo y hubo información de que cayó hollín en la ciudad. Ataque con drones a la base aérea de Plesetsk en Arjánguelsk. Gran incendio en Moscú. El momento del ataque con drones a las instalaciones logísticas de la empresa Ozon en Oremburgo. En la base de Tiasevo de Krasnodar, aviones de combate Su-30 y 3 aviones de combate MiG-29 y grandes drones Orión. El sistema de defensa aérea Tor en la base Pudovi de Rostov. También, en otro lugar de Rostov, el radar Nebo-U, el radar Kasta-12-2 y el radar Podlev. En Krasnodar, radar Podlev. Radar Kasta-12-2, sistema de defensa aérea. Pansir-S-1 y sistema de defensa aérea, S-400. En Crimea, destrucción del radar Nebo-U, radar 30 y 6D6M y radar ST-68. En un lugar no especificado, destrucción de un lanzador de misiles Iskander. En Belgorod, almacén de equipos técnicos y estación de servicio de combustible. En Lugansk, unidad de mantenimiento. En Crimea, base de operaciones de embarcaciones marítimas no tripuladas y punto de retransmisión de drones. El radar ST-68 en Evapatoria. Ataque al depósito militar y a la unidad de mantenimiento en Zankoy. Ataques e incendios en 2 instalaciones logísticas de la empresa Ozon en Krasnodar y la República de Adigueya. Aeródromo militar de Milerovo en Rostov. Les informé sobre el gran incendio en la fábrica química de Nevinomisk, en Stavropol, y hoy también en otras partes del territorio ruso. ¿Se han reportado incidentes sospechosos? El primero
en la refinería de Permi, que está a 1.500 kilómetros del frente. Según la agencia de noticias Reuters, debido a dos ataques realizados el 29 de julio y el 21 de agosto, se perdió el 74% de la capacidad de producción. La refinería de Permi es la séptima más grande del país y tiene una capacidad de procesamiento anual de 12.6 millones de toneladas. Se considera que esto agravará aún más la escasez de combustible en el país de Rusia. Segundo, la comandante Madaru hoy también publicó imágenes en la base aérea de Milerovo, en Rostov, el avión de combate MiG-29, dos radares Kasta-12-2 de la base Gerasukin, y el radar Nevo-SB, el radar ST-68, el helicóptero de combate Ka-52 Alligator, la planta de Kamensk, el tanque de almacenamiento de combustible de Eisk, el depósito de combustible y lubricantes de Lukansk, al Instituto de Investigación de Drones de Donetsk, la Escuela Militar de Zaporizhia, la base SOBR de la Guardia Nacional del Ejército Ruso en Gerson, 2 aeronaves de retransmisión. Informaron que atacaron una base de drones en Crimea. Lo que destaca especialmente en estos videos es la instalación de Rostov. Hasta ahora, debido a que Starlink tiene restricciones que impiden su uso dentro del territorio ruso, se consideraba que no era posible operar drones en tiempo real por parte de los operadores. Sin embargo, esta vez, gracias a algún tipo de avance tecnológico, parece que fue posible mantener la comunicación incluso dentro del territorio ruso, lo que permitió confirmar los objetivos en tiempo real y llevar a cabo ataques. Según la analista militar Moran, es posible que se esté utilizando algún tipo de sistema de malla o sistema de retransmisión para lograr la comunicación a larga distancia. Gracias a esto, el ejército ucraniano ahora puede realizar ataques con drones operados por controladores dentro del territorio ruso, contra misiles y radares dentro de un radio de 120 kilómetros de la frontera, incluso contra aviones, tan destruidos uno tras otro por drones. Además de eso, hay información de que en la base de drones de Oreshki, una bomba guiada ASM Hammer fue lanzada desde un caza MiG-29 ucraniano y dio en el blanco. También se reportó un ataque en Kamensk, en Rostov, y se puede confirmar que sale humo de un lugar que se cree es un almacén de suministros militares. Además, la refinería de Novoshakhtinsk, en Rostov, también hay información de que la refinería de Afivsky, en Krasnodar, fue atacada, y en las imágenes y videos, se puede ver cómo el cielo nocturno se ilumina junto con un destello brillante que surge del suelo. En Kamensk, después del ataque se reportó un apagón en los alrededores. En la región sur de Zaporilla y en la región sur de Gerson, en estas áreas, las fuerzas rusas realizaron 2 ataques, pero fueron rechazados por el ejército ucraniano, y no hubo cambios en el mapa de la situación de la guerra. Eso es todo por hoy. Aquí editamos el contenido para que incluso los niños buenos menores de 14 años puedan verlo. Los comentarios peligrosos que YouTube ha determinado que no son aptos para su publicación, se publican en un lugar apropiado por tiempo limitado. Además, los videos de la situación de la guerra hasta septiembre de hace 2 años están en Nico Nico Douga, y en Note, para que puedas entender rápidamente los cambios pasados, publicamos 3 años de la situación de la guerra en forma de texto. La lista de reproducción con más de 290 temas de cierre que se puede reproducir de forma continua, por más de 15 horas, ha sido reproducida más de 100.000 veces. Úsalo para recordar el pasado, para viajes largos en auto, o simplemente para pasar el rato. Después de esto, lo más reciente, bueno, esta vez hubo ataques en un lugar llamado Eisk, también en Rostov y creo que aquí también en Kamensk. Les informaremos las noticias sobre la situación en Ucrania. Bueno, antes de informarles sobre las noticias de la situación entre Ucrania y Rusia, quiero explicar una cosa más sobre Rostov. Probablemente ya lo hayan entendido, pero por si acaso, lo explicaré una vez más. Esta vez hubo ataques en un lugar llamado Eisk, también en Rostov, y creo que aquí también en Kamensk. Esto fue causado por drones. そのクリミアと同じような感覚で、ドローンが攻撃しているんですけども、La gran diferencia con Crimea es que Crimea es territorio ucraniano, es decir, es una zona ocupada, pero en el caso de Eisk y Rostov, desde el principio han sido territorio ruso, y en cuanto a Starlink, en Rusia no se puede usar, así que Ucrania no puede usarlo. Me pregunto cómo le hacen.
porque tienen que transmitir imágenes en tiempo real y operar a distancia. Si es así, probablemente, según lo que dijo el experto hace un momento, colocan de una vez varios drones en esta zona que pueden recibir señal de Starlink. Entonces, desde aquí hasta acá, utilizan algo parecido a una red LAN inalámbrica tipo mesh. Y dicen que quizá establecieron la comunicación y luego atacaron. Eso es lo que están diciendo. Puede que hayan usado otro sistema de comunicación por satélite, pero en ese aspecto realmente no lo sé. Pero parece que lograron algún tipo de avance nuevo. En esta zona, Rusia ha desplegado una gran cantidad de sistemas aéreos y misiles, y ahora se convertirán en objetivos para Ucrania. Esto es algo muy importante. Se dice que ha comenzado una situación diferente a lo que habíamos visto hasta ahora. Bueno, espero que hayan entendido, ya que también había imágenes y subtítulos en pantalla, así que creo que pudieron comprenderlo. Ahora les informaré sobre las noticias de la situación entre Ucrania y Rusia. Son 3 cosas, de las cuales yo tengo 2, así que primero, según lo que dice Kalashnikov, así lo plantea. Kalashnikov es una persona patriota. Es como si estuviera advirtiendo que algo así va a pasar. Pero originalmente, esa guerra en Ucrania, detrás del gobierno de Putin, las personas que se suponía que eran sus aliados, los patriotas adinerados, ahora ya están gritando de desesperación. Bueno, no es algo que haya empezado ahora, pero el bloguero militar ruso Kalashnikov predijo que en 3 meses las finanzas de Rusia estarán en estado de emergencia. Incluso si no es así, si se movilizan, en ese momento se convertirá en una situación de emergencia. Ya la movilización, dice, es como apretarse el cuello uno mismo. Primero, sobre la situación actual, según los datos oficiales de Rusia, el déficit fiscal actual de Rusia es de 4 rublos, eso es lo que dicen. 計算すると1日410億ルーブル、日本円では820億円ずつこのタクシーのメーターみたいに増えていると。ですから10日すればですね、4100億ルーブル、100日経てば4兆1000億ルーブル増えることになります。で、残りはですね、ロシアの持っている残りのお金はですね、おそらく4兆ルーブルだというふうにこの人は考えておりまして、あと100日でですね、資金は Dicen que se está agotando. 100日後ということになると、今から3ヶ月後ということ。Será como en noviembre. そういう計算で、物事を喋ってるんだろうというふうに思います。そしてですね、さらにこの上に動員をしようというふうにしていますので、動員はですね、ロシアの総選挙が終わるのは9月の20日というふうに聞いてますので、あとちょうど1ヶ月後、ここで動員が開始されるわけですけども、動員をしようものならと、昨日も。Sí, pero cuesta muchísimo dinero, ¿no? Además, acelera el colapso de la economía rusa y agota el presupuesto de 10 billones de rublos. Hay que comprar equipo, hay que pagar subsidios y también hay que pagar sueldos. Y si alguien resulta herido o muere en combate, también hay que dar compensaciones. Por eso se gastan cifras del orden de 10 billones de rublos. Bueno, esa es la situación. El objetivo de Ucrania es que se queden sin dinero y están esperando eso. Si intentan movilizar, el dinero se va a ir rápidamente. そして、動員はですね、崩壊の爆弾だというふうに言っておりまして、敵はそれを待っていると。つまりウクライナがロシアをどんどん攻撃しているのは、それはロシアをですね、軍事力で打ち負かそうとしているのではなくと。こんなようにバケツがあってですね、バケツの中にロシアのお金があって、でこれが410億ルーブルずつですね、毎日毎日こう流れ出ていると。でウクライナはこの穴をですね、ちょっとずつこう大きくしていると。そんな状況になっておりまして、お金がなくなるのがウクライナの目的であると。でそれを待っているということで、動員しようものならですね、このバケツがですね、もうEso haría que todo se volteara completamente. Así es como están las cosas. Ucrania está esperando eso. Entonces, ¿por qué? Si el enemigo está esperando eso, ¿por qué intentar hacerlo a propósito? Esa es la visión pesimista. De eso se trata la conversación. Y sí, debido al ataque del enemigo, las arcas quedan vacías. La capacidad económica de Rusia se reduce a 0. Analizó que esa sería la mayor amenaza. Por eso, la amenaza de Rusia es... No son los drones ni los misiles balísticos, sino quedarse sin dinero. Que la capacidad económica se derrumbe. Eso es la mayor amenaza. Así es como lo analiza. Bueno, si lo piensas, eso creo más o menos. ¿Sí? Hoy Nanovasho no está muy bien, no se siente bien. Así que, bueno, esa persona, no está bien decir esa persona, pero Nanovasho
Pues depende del día. Hay veces que se siente bien y otras que no. Bueno, menciono esto porque vi un comentario al respecto, así que quise mencionarlo. Y bueno, el segundo punto es este. Aquí tengo el decreto presidencial real de Rusia. Está publicado en la página oficial del Kremlin y se puede ver en japonés. Así que lo puse en japonés, aunque es un poco difícil de ver. Hoy se emitió un decreto presidencial sobre las medidas de protección de la seguridad de las instalaciones de infraestructura importantes de la Federación de Rusia. Aquí también dice 2026 días, aunque no se puede ver bien la letra después del 24, pero sí, es la fecha de ayer. El presidente Putin actuó de inmediato al día siguiente. Con el decreto presidencial emitido ese día, las empresas pueden ser puestas bajo control estatal. Así lo decidió. Y dicen que esta lógica es impresionante. El presidente Putin y los drones. El Kremlin puede tomar el control de las empresas que hayan sido atacadas por drones o que hayan descuidado las medidas de defensa aérea. Firmó ese tipo de decreto presidencial y de hecho así es, así que eso es lo que sucede. Parece increíble, pero en realidad es así. El presidente firmó y entró en vigor el mismo día. Por eso probablemente había circunstancias que requerían que se emitiera el mismo día. En Rusia, la defensa aérea no se considera un asunto de defensa nacional, sino que dicen que es responsabilidad de las propias empresas. Es decir, la idea en Rusia es que las empresas deben pagar por su propio sistema de defensa aérea, reunir su propio personal para la defensa aérea y encargarse ellas mismas de la protección. No solo las empresas, como mencioné antes, los gobiernos locales también piensan de la misma manera. Por eso, el país no se encarga de la defensa, no asume la responsabilidad de la defensa nacional, así es como lo expresan. Así que, en realidad, cuando se trata de si las empresas pueden hacer eso, les están imponiendo tareas imposibles como pedirles a las empresas privadas que derriben drones. Así es la situación en la que estamos. Esta es una táctica típica del gobierno de Putin en Rusia. Les imponen tareas imposibles y cuando ven que no pueden cumplirlas, entonces les imponen algún tipo de castigo. Esa es una de las formas en que lo hacen. Y como pueden ver, esto afecta a empresas como Wildberries y, en este caso, a Ozone. Diversas instalaciones petroleras y plantas químicas, entre otras, quedarán sujetas a confiscación. Y mientras más ataques realice Ucrania, más empresas serán nacionalizadas. Así es como se ha completado esta fórmula. Por lo tanto, el sector privado está siendo absorbido cada vez más. El Estado sigue creciendo y creciendo. Así es como está la situación. De inmediato, en la red rusa, incluso en los foros de discusión, esto empezó a causar revuelo. Así que esto es de un foro real, de Telegram, por ejemplo. ¿Qué es lo que están diciendo? Una de las cosas es lo siguiente. Este decreto presidencial, en resumen, ¿qué es? Pues puedes elegir el negocio que quieras y puedes confiscarlo. ¿Verdad? Así es como lo dicen. O también dicen cosas como, con la ley de control de armas, no es posible comprar armas para derribar drones. Así lo están diciendo. Y además, si violan la ley y fallan en la defensa aérea, la propia empresa será confiscada. Esto es un sistema lleno de puntos cuestionables. Así es como están hablando. Así que los rusos también lo están analizando de esa manera. Bueno, es una historia increíble, ¿verdad? Y mientras más ataque Ucrania, más empresas serán nacionalizadas y el Estado se volverá más rico. Así es como está estructurado esto. Si miramos a la antigua Unión Soviética, al comunismo, parece que está volviendo a ser algo así. Así es como se ve esto. Le pedí a Nanovaya que lo explicara, pero Nanovaya no quiso ponerlo en japonés. Hoy, por alguna razón, estoy de muy mal humor. Bueno, pero creo que puedo entender lo que está escrito. Primero están Wildberries y Ozone. Hay instalaciones petroleras. Ahora, tienes que encargarte tú mismo de la defensa aérea, como poner redes antiaéreas o instalar armas antiaéreas. Por favor, hazlo. De esta manera, les imponen tareas imposibles, realmente imposibles. Hay personas que están preocupadas por eso. Y mientras tanto, los drones ucranianos siguen llegando. ¿Y esto va a seguir así? Se atacan, y cuando atacan, al final acabarán siendo confiscados. Eso es lo que pasa en esta etapa. Al final, esto significa que mientras más ataquen, más próspero se vuelve el país, ¿verdad? Ese era el objetivo de la operación militar especial. Si lo analizas de esa manera, así es como se ve la situación. Sí, así que aunque fue en inglés, ya expliqué todo. Es una historia increíble, ¿verdad? Así es como está la situación.
Y el segundo y tercer punto es que el precio de las acciones de Ozon cayó un 30% en un solo día, así que esto es real. Tomé una captura de pantalla de investing.com. ¿Quién es este? Pero creo que cualquiera puede ver lo mismo. Esto lo tomé esta mañana, pero si lo ves aquí, por ejemplo, el cambio en el precio de las acciones en 6 meses dice menos 52. En 3 meses es menos 45, así que puedes imaginar que la situación de la empresa es bastante difícil. Y hoy, en un solo día, bajó 30, así que si sumas todo eso, siguió cayendo cada vez más. Es como si hubiera recibido un golpe fatal, el último golpe. Por eso, el precio de las acciones de Ozon, el principal sitio de comercio electrónico, cayó bruscamente como vimos antes. Se dice que llegó a su punto más bajo en 2.112.5 rublos. Y luego los drones de Ucrania. Hubo una serie de ataques y esto también influyó. Además, se descubrió que no fue un ataque directo, por lo que se vendieron las acciones. Y además, hoy para evitar el caos, la bolsa detuvo las operaciones. Es algo así como un circuit breaker. Si realmente quieren hacer transacciones, háganlo de manera privada, eso es lo que están diciendo. Y el monto de las pérdidas de Ozon aún no se ha determinado porque todavía están siendo atacados, pero más o menos es el de Wildberries, que es aproximadamente 1,5 veces más grande. Esto no está en la bolsa, pero el daño directo es en los almacenes. Por cada uno son 10.000 millones de rublos. Si lo calculamos así, serían varios cientos de miles de millones de rublos. Si incluimos los productos y demás, llegaría a 1 billón de rublos, probablemente alrededor de 0.6 o 0.7 veces. Esa cantidad también afectaría a Ozon, si es así. En realidad no se pueden emitir bonos, entonces existe la posibilidad de que se nacionalice o que se siga esa ruta. Y en cuanto a la empresa Ozon, probablemente ya no podrá repartir dividendos. Esto lo dijo el analista Shirofu de BCS, que probablemente se suspenderán los dividendos. En el caso de Rusia, las acciones sin dividendos. Se dice que las acciones sin dividendos no tienen sentido, así lo mencionan. Por eso se dice que los rusos compran acciones por los dividendos. En Japón, ¿cómo es? Es como los REITs, más o menos ese es el significado. O también compran acciones de empresas estables en consumo o acciones con altos dividendos, más o menos con ese ambiente. Y además, según Ozon, los consumidores はしないというふうに、ここでもワイドベリーズと同じようなことを言ってまして、でさらにですね、保険を使うように通知したということで、誰が保険かけとるのかみたいな、そんな感じにはなりましたと。No, esto ya es increíble. La verdad es que la situación se ha vuelto un completo desastre. Eso es lo que se ha estado diciendo. Así que sobre Ozon se espera que sea nacionalizada. Eso es lo que se prevé. Y además hay 2 noticias recientes. Hoy también hay muchas noticias. Así que para empezar, la primera es que hay un video de esto. Más o menos así es, pero estamos hablando de la región de Amur en el lejano oriente. Vamos a confirmarlo en el mapa, así que lo voy a cambiar al mapa. Es una zona relativamente cercana a Japón, ¿verdad? Ucrania está aquí, pero si seguimos hacia este lado, está a unos 7.000 kilómetros del frente, creo. Hokkaido está por aquí, Corea del Norte está por esta zona, aquí está China, y la región de la que hablo está en algún lugar por aquí. Sin embargo, no conozco el lugar exacto. Está en algún lugar de la región de Amur por aquí. Es un lugar en el lejano oriente. Ahora regreso a lo anterior. Aquí había una planta de procesamiento de gas natural a gran escala, pero como acaban de ver, se incendió. Se dice que esto ocurrió. De hecho, era una de las más grandes del mundo. Por eso, tenía como objetivo convertirse en una base de producción de polímeros de 2.7 millones de toneladas al año. Se dice que actualmente estaba en operación de prueba. La causa es completamente desconocida y los empleados evacuaron rápidamente. Se dice que no hubo empleados heridos. Bueno, esto en realidad estaba programado para comenzar a operar en 2024, sin embargo, debido a la operación militar especial, hubo varios inconvenientes, así que se dice que el inicio de operaciones se pospuso hasta 2027, pero con el incendio de hoy, quizás eso tampoco sea posible. Puede que no sea posible, sí, eso es lo que se está diciendo. Hay otra cosa más, pero pensé que debía contarles esto hoy. Por eso lo mencioné hoy. En Rusia hay una organización equivalente a la Federación Empresarial. Bueno, no es una empresa, es una organización. El nombre oficial es la Unión de Industriales y Empresarios de Rusia
y el presidente de esta organización, el señor Shokin, es quien, en respuesta a un artículo de RBC, se dice que el presidente Shokin hizo declaraciones a petición del presidente Putin, según la persona que cubrió ese artículo. Y lo que está diciendo es que para que las empresas crezcan, los ciudadanos ahora tienen más de 60 billones de rublos en depósitos. No hay razón para no usar ese dinero. Y se dice que él afirmó específicamente que este dinero debería destinarse a inversiones. Creo que esto significa que la sociedad avanzará en esa dirección. Esto ya no tiene otra opción, pero así es. Por eso, la confiscación de los depósitos irá avanzando poco a poco. Si hay movilización, también habrá confiscación de depósitos. Cuando se habla de esto, así es. Lo dicen de manera muy hábil, usando palabras como privatización. Lo envuelven de forma muy sutil para la gente. Hay historias así, y de hecho esto también pasó en los años 90, hubo historias similares. En ese momento, bajo el nombre de privatización nacional, emitieron vales equivalentes a 10.000 rublos por persona. Así que, en lugar de confiscar los ahorros de 10.000 rublos, podías invertir el equivalente a 10.000 rublos en alguna empresa. Se refiere a ese vale, se repartieron vales. Los vales que se emitieron, ¿sí? Había 140 millones de vales con un valor total de 1.4 billones de rublos, se repartieron vales de rublos, confiscaron los ahorros y en su lugar te decían que invirtieras en empresas. Eso fue lo que hicieron. Esto equivalía al 35% de las empresas rusas de esa época, así fue como la gente invirtió, pero en realidad los obligaron a invertir a la fuerza, pero lo que pasó después fue lo siguiente. Desapareció junto con el colapso de la Unión Soviética. Se dice que, según los informes, entre 10 y 15 millones de personas quedaron en bancarrota. Así es como se cuenta. Y esta vez también, de alguna manera, uno puede imaginar que podría suceder algo similar. Rusia también parece estar avanzando cada vez más hacia la bancarrota en noviembre. Eso es algo que se ha podido confirmar, creo yo. Bueno, ahora, para resumir lo de hoy, como resumen de hoy, en el frente, aunque sigue siendo igual que siempre, hoy especialmente el viento estuvo muy fuerte. En el frente, las pérdidas del ejército ruso siguen siendo las mismas, pero no hubo grandes movimientos en el frente. Sin embargo, el ejército ucraniano recuperó territorio. Esto significa que el ejército ucraniano recuperó las zonas en las que habían avanzado mediante operaciones de infiltración. Así que, al menos según la forma en que se presenta este mapa, incluso en las operaciones de infiltración, cuando avanzan, pasan a marcarla como zona en disputa. Así es como lo están haciendo. Por eso, esas zonas fueron recuperadas. En resumen, el ejército ucraniano terminó recuperando esas áreas. Dependiendo del mapa, desde el principio hay lugares donde realmente no cuentan esas zonas. Pero dejando eso de lado, más atrás en la retaguardia, el aeródromo de Mirerovo y luego todos los activos relacionados con el radar y la defensa aérea fueron destruidos. Esto significa que el ejército ucraniano tuvo algún tipo de avance tecnológico que les permitió operar directamente. Ahora los drones pueden atacar dentro del territorio ruso. Y después de eso, hubo ese tipo de historias y después empezaron a llegar varios reportes de daños en instalaciones logísticas y de mantenimiento en Rusia. Además, infraestructuras importantes como estas también se vieron afectadas. Creo que el hecho de que haya movimientos hacia la nacionalización es un punto importante del día de hoy. En medio de todo esto, hubo una canción que causó revuelo en las elecciones de hoy. Así que, esta canción tiene dos vocalistas femeninas de Keikai. 交互に言葉を投げ合ってやがて大きなテーマに駆け上がる90年代の女性2人組の曲になります。でこの曲でデビューして大ヒットしたというふうに言われてまして、明るいエレキギターに跳ねるベースにタンバリンに手拍子があると。Es una canción muy alegre。それで地名や不思議な言葉を万華鏡のように散りばめていって、Es una canción muy difícil de componer. Cuando la escuchas, piensas, ya veo, así es como es, y luego, desde una noche pesada hasta un pequeño fin de semana, crea una historia que avanza hacia la superación de esa situación actual. Es una canción en la que, detrás de palabras ligeras, se mezclan las tensiones en torno al cielo y a la retaguardia, y el deseo de buscar una luz de esperanza. Entonces, por favor, escúchenla. El título es Radar Blanco Puro Rendezvous.